Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nació a raíz de la idea de que conozco personas muy interesantes, muy talentosas, que quiero que compartan sus ideas con el mundo. En este momento estamos en el ciclo de maestras y hoy traje a Carol, una maestra maravillosa que me dio estética en la universidad mientras estudiaba artes visuales. Bueno, Carol, preséntate. Bueno, te miro a ti o miro acá. Como quieras. Bueno, está bien. Hola, mi nombre es Carol Rodríguez. Yo, pues, como dijo Isa, soy profe, ¿cierto? Soy maestra. En este momento trabajo en el Tecnológico de Artes de Bucaramanga, Medellín, pero digamos que tengo un recorrido de ser profe desde que tengo 20 años, lo que ha sido como todo un aprendizaje que he amado y he odiado también, debo decir, la docencia, ¿cierto? No es tan fácil. Estudié comunicación social en la Universidad del Cauca y aunque en realidad siempre quise estudiar artes, pero pues era una niña de pueblo, soy de Tumaco, Nariño, de la costa pacífica, entonces es como que allá no había muchas opciones respecto a lo que tú puedes estudiar en la universidad. Entonces estudié comunicación social, luego hice una maestría en artes integradas y luego una especialización en epistemologías del sur. Entonces ahí, y pues como toda mi carrera he estado relacionada con artistas. Y he explorado el arte desde la fotografía, desde la ilustración un poco, desde la escritura, creo que sobre todo desde la escritura y la fotografía, y el cuerpo en general me interesa mucho, entonces bueno, ahí he sido artista a pesar de que no estudié como lo hubiese querido, digamos, cuando era niña. Soy tumaqueña, soy del Pacífico colombiano, supremamente orgullosa de ser del sur, ya se me ha pegado un poquito el paisa, porque llevo muchos años en esta región del país, pero totalmente así como abanderada de mi sur, estudié en Popayán, el Cauca, Nariño, entonces el valle, siento que soy una mujer andina, finalmente creo que es lo que me define, ser una mujer andina. Qué lindo eso. Bueno, resulta que cuando Carol me estaba dando clase de estética, que recuerdo que era un lunes a las 6 de la mañana virtual, porque estábamos como apenas saliendo de la pandemia. Tú me trajiste algo a la vida que yo nunca había escuchado y que siento que me transformó muchísimo, que fue la estética decolonial o el pensamiento decolonial, y es lo que quiero que conversemos hoy porque hasta el día de hoy me ha dejado muy impactada y me ha permitido observar como mis maneras de relacionarme desde esta mirada. Así que la primera pregunta es, ¿cuáles son los rastros de la colonización en la actualidad? Bueno, se dice, a veces se piensa que la colonización fue algo que pasó hace 500 años, 600 años y pasó, ¿cierto? Y que si bien en este momento se reconoce como algo violento, que hubo una violencia física de desaparición de pueblos, creo que no suele reconocerse tanto la violencia epistemológica o la violencia simbólica que se ejerció en ese momento y que aún en este momento podemos ver, ¿cierto? Y es que siento que hay la decolonialidad tiene como varios elementos, entre ellos la posibilidad de pensarnos la raza, la clase, el género, ¿cierto? Y cómo eso todo está relacionado. Y cómo todos los cánones que nosotros seguimos de alguna manera, o todo lo que está en nuestra cabeza, que nos enseñaron, tienen que ver con esas estructuras de poder que vienen de eso tan lejos. Y es como uno, pero eso fue hace 600 años. Sí, pero no importa. Es decir, ese pensamiento se ha ido pasando de generación en generación. Y obviamente se va transformando y yo pienso que las generaciones en este momento, las generaciones actuales, han ido deconstruyendo ciertos elementos de la colonización, pero seguimos viéndolo, por ejemplo, en las imposiciones del cuerpo, cómo te tienes que ver, cuál es el canon de belleza, quién eres tú y cómo deberías ser tú. En términos del racismo, por ejemplo, que sigue siendo tan presente y que quizá ni tú ni yo lo hemos vivido en carne propia, pero por ejemplo, en mi caso, mi familia materna y mi madre son mujeres afro, son mujeres negras. Y a pesar de estar tan cerca a ellas y haber de alguna forma vivido lo que ellas vivían, nunca sería capaz de hablar pues, de sus experiencias. Pero lo sigo viendo, ¿cierto? Lo veo al ser de Tumaco, la diferencia entre ser blanca y ser una mujer, o ser una mujer mestiza y ser una mujer afro, aún en un territorio en el que habito y habité siempre, era constante y lo sigue siendo.
En términos de, por ejemplo, también qué significa ser indígena, ¿cierto? En este territorio. Y creo que sobre todo en lo indígena está esta idea del buen salvaje, ¿no? Entonces tú eres reconocido como indígena y está bien mientras no bloquees la Panamericana, mientras no pidas y mientras de alguna forma me diviertas. Claro. Igual para lo afro, ¿cierto? Entonces, si tú eres bailarín, si tú eres jugador de fútbol, está bien ser negro, pero no está bien ser negro si me incomodas. Esas siguen siendo rezagos de la colonización, sobre todo porque pensemos que tanto comunidades afro como comunidades indígenas fueron usadas para trabajos, fueron esclavizadas, porque no son esclavos, son personas esclavizadas que se usaron para el desarrollo de la colonia. Entonces sigue manteniéndose esa mirada esclavizadora del otro, por ejemplo, esa mirada, lo religioso, la mirada religiosa. Hay que recordar que nosotros en específico, Latinoamérica, pero sobre todo Colombia, fuimos colonizados por españoles que, aunque en Europa estaban pasando otras cosas en la Iglesia Católica, todo el tema de las reformas, España aún seguía en esa mirada súper ultra católica. Y es lo que nos llega a nosotros. Entonces somos súper católicos, somos más papistas que el Papa, ¿cierto? Entonces esa mirada católica, esa mirada tradicional sigue siendo parte de nosotros. Esta mirada monogámica, ¿cierto? Que no tengo nada contra las monogamias, también soy monogámica porque no he aprendido a hacer otra cosa, precisamente por eso. Porque tenemos la colonización, creo que los rezagos están en el pensamiento. Ya no quizás las violencias tan específicas, pero sí en esas violencias de poder y en esas violencias simbólicas que todavía nos habitan, como Latinoamérica en especial. Y en medio de todo esto nace el pensamiento decolonial. Cuéntanos en qué consiste el pensamiento decolonial. Bueno, digamos que el pensamiento decolonial también tiene como múltiples facetas, ¿cierto? Yo creo que el pensamiento decolonial no es más que la resistencia de los pueblos y de las comunidades que han decidido que esos sistemas de valores, de miradas y epistemológicos no los van a definir siempre, ¿cierto? Pero llega la academia con diferentes personas que están acompañando los procesos y decide generar como una mirada académica. El pensamiento decolonial es una mirada académica, en realidad no es como que alguien en Bolivia ha dicho, ¡ay, qué decolonial soy! No, sino que hubo, digamos, hay una búsqueda desde la academia por resistir. Y eso es a lo que empieza a llamarse pensamiento decolonial, digamos. Pero surge de la observación de cómo funcionan los pueblos y las miradas, sobre todo del sur, estamos hablando pues Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, como Argentina, cómo es que se resiste ante la imposición de pensamiento, ante la imposición estética. Entonces por eso lo andino es tan importante para el pensamiento decolonial, desde las estéticas, ¿cierto? Porque el color, la perspectiva, las texturas, otras posibilidades de mirar, de observar, que no vienen de ese renacimiento, de ese barroco, porque en realidad nosotros somos hijos del barroco, pero un barroco colonial, un barroco que habla todavía de Dios, de esa mirada única de Dios, por ejemplo, que es lo católico. Mientras nuestro barroco latinoamericano, ¿cierto? Que es el resultado, la mezcla de todo eso que somos, habla de múltiples posibilidades espirituales, animales, entonces la relación de las plantas sagradas como el yagé, como otras que nos permiten entonces acercarnos a otra espiritualidad. Y todo eso se ve reflejado en la estética de lo que tú usas. De los colores, de que quizá si vos vas al Putumayo y empezás a pintar lo que ves, no va a ser verde, van a haber múltiples colores, pero si además tú tienes una toma de yagé, entonces tú vas a representar la pinta, y la pinta son múltiples pintas de colores. Entonces finalmente digamos que lo decolonial lo que quiere es apuntar a pensarse más allá de la imposición. No sabría cómo definirlo como un concepto, creo que va más allá de definir, no, es que lo decolonial tiene que ver con que Europa nos trajo cosas y se quedaron acá.
y fueron impuestas. Porque siento que la colonización ya no solamente fue europea, sino que ahora lo que yo hablábamos hace un rato, ¿no? Hay una colonización estética, por ejemplo, de lo oriental, de lo asiático. Entonces también, qué repercusión, que no es una colonización netamente violenta, como si fue la colonización europea, pero que empieza a ser parte y a relacionarse de esas estéticas que nos configuran. Y eso es lo que te digo, pues gente que decidió sentarse a escribir sobre cómo reexistir. Hay un maestro que yo amo que es Adolfo Albán y que él nos decía como, no se trata de resistir, sino de reexistir, ¿no? Entonces la reexistencia como posibilidad de pensamiento y como posibilidad estética, creo que ese es el pensamiento decolonial. Y siento también que estas nuevas colonizaciones, como por ejemplo la colonización norteamericana, la colonización que mencionas oriental, nos hacen también pensar como qué es lo deseable, qué deseo ser, cómo deseo verme, qué es lo válido, qué es más agradable, y tenemos la mirada siempre puesta como en ese exterior en vez de voltearla al interior. Exacto, es el canon, ¿cierto? El canon, entonces, de cómo deberías verte en este momento como mujer. Deberías ser flaca, porque entonces estamos en una era de la delgadez, y si eres muy flaca está mal, porque no deberías ser tan flaca, pero si eres no sé, una mujer con busto, con caderas, no, deberías ser más delgada. Si tu cuerpo se ve de tal forma, no, porque entonces hay un canon de cómo deberías verte para hacer parte de este sistema de poder finalmente. Entonces, y ahí viene el tema de la representatividad, que me parece tan importante, y es como, por ejemplo, cuando vos ves en la televisión, yo no consumo casi televisión, pero cuando yo veo en la televisión una mujer trans, me parece interesantísimo, porque es que antes no lo podías ver, o si la veías en otro tipo de rol, cierto, que era como para hacer la burla, era como una caricatura de lo que significa ser negro, o ser trans, cierto, o ser mujer, o ser fea, o estar fea, por fuera de esos cánones de belleza, entonces eso te hace feo. Entonces, y al final, como la representatividad tiene que ver con que entro a este sistema, digamos, se muestra una imagen de mí que no necesariamente es una caricatura. Pero siguen los cánones, siguen marcando, y lo vemos en las redes sociales, lo vemos para las adolescentes. Quizá, digamos, para mí eso ya no es importante, quizá para ti lo estás procesando, ¿cierto? Pero en las niñas y en las adolescentes es como, se instaura esa semilla de ese pensamiento también, ¿no? De qué hacer con tu cuerpo. Bendito sea el universo que existen los movimientos feministas que nos permiten hacernos estas preguntas y nos permiten hablar de esto con nuestras hijas, con nuestras hermanas. Porque también hay otra cosa muy interesante del pensamiento decolonial, y es que no está por sí solo, ¿cierto? Se acompaña de otros procesos, los feminismos, las luchas afro, las luchas indígenas, el pensamiento relacionado a lo no humano, por ejemplo, las ecologías, las epistemologías desde el sur, las epistemologías de lo no humano, que está súper interesante, hasta de la tecnología, ¿sabes? Entonces todas esas miradas es lo que fortalecen ese pensamiento. Por sí solo no pasaría mucho. Digamos que está el agenciamiento desde estos lugares que algunas habitamos para poder sobrevivir. Sí. Y cuéntanos cómo la colonización afecta a nuestras maneras de vincularnos y relacionarnos. Uy, esa es una pregunta que yo me he venido preguntando hace mucho tiempo, ¿cierto? Hace un par de años que me interesa el tema, por ejemplo, de las no monogamias, que me interesa, no necesariamente vivirlo, pero sí me interesa preguntarme, saber. ¿Cómo así que uno puede amar a varias personas al mismo tiempo si es que usted, la Iglesia Católica, le dijo que no? Usted se casa. La Iglesia Católica nos dijo, usted se case es para siempre, y una sola persona para siempre. Pero no,
¿cierto? Hay múltiples formas de estar y de relacionarse en el mundo. Entonces, si vos vivís en una comunidad, por ejemplo, en el África, donde las relaciones interpersonales no necesariamente son desde ese lugar que nosotros las vivimos, porque vives en una comunidad y finalmente se necesitan unos a otros para diferentes trabajos o roles o lugares, o lo vivimos para, pues no sé, por ejemplo, yo que vengo de comunidades afro donde se viven de otros lugares, también como la sexualidad, donde se es más libre en ciertos aspectos respecto a lo erótico que puede ser mi movimiento y no está mal, y eso no me hace, no sé, querer tener una relación contigo, ¿sí me entiendes? Entonces, siento que lo colonial lo que ha hecho es que nosotros nos limitemos en términos de nuestra vinculación. Entonces, y piensa que tiene que ver con la iglesia, yo digo la iglesia. Claro, no, sí, total. ¿Cierto? Y es, por ejemplo, yo estoy en un momento en mi vida en el que mis amigos y mis amigas tienen la misma importancia para mí que mi pareja. ¿Cierto? Y cuando tengo una pareja o me relaciono sexoafectivamente, lo dejo súper claro. Entonces, no vas a ser lo principal, no eres mi principal vínculo. Tengo vínculos, tengo múltiples amores. Mi amiga es mi amor y la trato como si fuera mi pareja. Mi amigo es mi amor y lo trato como si fuera mi pareja. Entonces eso hace que cuando uno de los vínculos se va, hay una red que acompaña, ¿cierto? Entonces acompaña el duelo, acompaña el sostenerse. A nosotros nos enseñaron que la pareja lo era todo. Sí, que tú te casabas o te ibas a vivir en pareja y que tú debías olvidarte de los amigos. Es más, qué raro que te dejan tener amigos, ¿cierto? O tengo que pedir. No, eso hace parte de una mirada mucho más colonial del amor, de las relaciones. Como te digo, yo me lo estoy preguntando, porque además como madre, también qué lugar, en qué momento está ese amor materno. Pero también con mi hijo ha sido como, ok, no eres el centro de mi vida. Y que la sociedad entienda que a pesar de que yo soy madre, mi hijo no es el centro de mi vida. Cuando me han enseñado que debería ser así, ha sido toda una lucha de decir, tengo una vida propia y quiero hacer esto y no implica a mi hijo. Y y habito lugares en los que, por ejemplo, he decidido no decir que soy madre y mucha gente no sabe que soy madre y me parece increíblemente bien. Porque ser madre no me define. Claro. Entonces yo puedo decir que, no sé, no soy, pues, eso no debería cambiarme en nada, ¿me entiendes? O pues sí me cambia, pero no debería afectar en mi relación con los otros. Entonces, como que esas decisiones respecto a lo afectivo son preguntas todavía para mí, ¿no? Lo que te digo son más desde la experiencia o desde la búsqueda, no tendría como una conceptualización todavía, una respuesta específica o quizás coherente, puede ser incoherente lo que estoy diciendo también, pero siento que es lo que estoy viviendo, porque si hay algo en lo que sí estoy interesada es que el pensamiento del colonial debe ser algo que puedas vivir, algo que puedas habitar, y es incoherente porque lo que habitamos y lo que vivimos pues es incoherente, pero entonces como me muevo yo en medio de esas diferentes incoherencias que somos también. Y que tiene que ver con nuestra humanidad, por supuesto. Exacto. Esto que dices me lleva mucho como a la idea de descentralizar el amor, porque claro, la iglesia y por otro lado como el capitalismo nos ha llevado a esa idea de que la pareja es el centro y después de eso la familia, pero bueno, también ¿para qué hacer familias? Para el trabajo. Exacto. Criamos trabajadores, criamos obreros, entonces es súper fuerte. Me gusta mucho eso que dices como de la horizontalidad del amor y poner al mismo nivel, no jerarquizar nuestras relaciones, sino poner al mismo nivel todas nuestras relaciones. No, yo pienso lo mismo. O sea, yo también soy o sea, mis amores son mis amistades y mi pareja también es mi gran amor, pero mi gato es mi gran amor, mis sobrinos son mis amigos, pues es como... ¿Cómo vamos a una concepción del amor mucho más profunda que se desligue de los roles? Como los personajes que juegan las personas a mi alrededor y el personaje que juego yo para ellos. Y cómo podemos desestructurar esto que nos han dicho que debe ser el relacionarnos. Exacto. Bueno, ahora
¿Cuáles son los autores y las autoras que abogan por un pensamiento decolonial o latinoamericano? Bueno, hay toda una escuela, ¿cierto? Hay toda una escuela un poco más tradicional, ¿cierto? No sé, Walter Miñolo, Aníbal Quijano. eh, Hay una escuela un poco más actual, digamos, no sé, como la maestra Oshi Curiel, por ejemplo, Rita Segato, que también ya seguramente la hemos escuchado. Hay una escritora peruana que me gusta mucho, que si bien ella no necesariamente habla de colonial, creo que se acerca, que es Gabriela Weiner, que me parece increíble. Weiner o Weiner, no sé, que me parece increíble, que habla de este anarquismo en las relaciones, que me parece genial. María Lugones, por ejemplo, hablando un poco más de lo decolonial en términos de lo indígena. Es que, bueno, Héctor Blanco también, ¿cierto? Hablando un poco, un lugar más desde el diseño, por ejemplo, desde lo visual. Mi maestro que te decía, Adolfo Albán, que habla específicamente de las estéticas decoloniales. Está, ay, soy muy mala por los nombres. No, has dicho un montón. María Wash, de apellido Wash, que es la maestra de mi maestro Adolfo, que también habla de esta mirada estética de la decolonialidad. Digamos, y las estéticas de la decolonialidad, porque creo que son dos lugares diferentes también. Pero sobre todo yo creo que los sabedores de la comunidad, la gente que vive en el territorio, que asimila y asume otro tiempo, que vive bajo otras lógicas económicas, por ejemplo. Como que vos te vas a la sierra, vos te vas al Pacífico, a la playa, y el tiempo pasa completamente diferente, y entonces la señora sabe cómo empezar a, no sé, a sembrar y a cocinar, porque reconoce el tiempo y no necesita ver un reloj, y sabe cuánto tiempo ha pasado. Para mí es finalmente como los sabedores del pensamiento decolonial. Por supuesto que hay un montón de miradas académicas que lo resumen, ¿cierto? Pero para mí el pensamiento decolonial personalmente es un ejercicio más de vivencia, de ir y meterte allá. De si quieres transformar tu mirada de la medicina, entonces empieza a explorar, por ejemplo, los hongos, empieza a explorar, por ejemplo, prevenir, empieza a explorar la prevención desde tomarte un té de sidrón en lugar de meterte un ibuprofeno. Entonces también es como ese pensamiento decolonial, yo quisiera que no se quede en lo académico en realidad, y que se convierta más en un pensamiento del hacer, de lo cotidiano. Esa es mi gran pelea con el pensamiento decolonial, que a veces se queda en el libro. Claro. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Y yo le digo a mis estudiantes, a veces no sé, como preséntame lo que quieras. Yo soy tipo, haz lo que quieras en el trabajo, pero después mira, analiza qué fue lo que hiciste. O sea, tú me haces una ilustración, pero mira lo que estás mostrando. ¿Por qué este cuerpo? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué quieres decir esto? O sea, pregúntate por qué lo que representas es lo que representas. ¿Por qué escoges los colores que escoges? ¿Por qué escoges las formas? ¿Por qué escoges la música que escoges? ¿No? Yo siento que es ahí, haciéndose las preguntas, el por qué, el para qué, el cómo. Y eso es el pensamiento crítico finalmente. Claro. No todo porque sí. Como en el cine, ¿no? Nada puede estar ahí sin que signifique. Claro, es que... Y hasta la misma técnica que uno escoge. Exacto. Tiene un porqué, tiene unos sentidos, como por ejemplo que lo textil esté tan relacionado todavía a la mujer. Exacto. Y todavía esté enfrascado como en esto de lo artesanal, cuando podemos sacarlo de ahí y meterlo también en la categoría de arte. Exacto, y también, por ejemplo, alguna vez vi un trabajo de una nena de Puerto Rico que me pareció hermoso, y es como en algún punto el bordado en Centroamérica fue un trabajo pesado, porque había que bordar mucho
para sacar, ¿cierto? Para exportar, sí, para exportar. Y era un trabajo durísimo para las mujeres que hacían centroamericanas, y ella resignifica. Entonces, como para nosotros el bordado es como, ay, sí, calma, pero en realidad en Centroamérica el bordado es trabajo duro, ¿no? Por ejemplo, algún trabajo de un artista que también me gusta mucho, que en este momento no soy muy mala para los nombres, y que trabaja todo el tema de los baldosines en Brasil, y como para nosotros son súper lindas ver las baldosas pintadas a mano, pero como eso llevaba atrás un trabajo durísimo que costaba los cuerpos de las personas que lo hacían, ¿cierto? Entonces, cuando decidimos técnicas, cuando decidimos formas, cuando decidimos discursos, nombres, es como, no sé, por ejemplo, mis estudiantes les digo, bueno, escribe una historia y le ponen unos nombres todos súper gringos a los personajes. Póngale Doña Marta. ¿Por qué le pone? Sí, o sea, Jack. Sí, como Jack. Jenny. Puede ser que acá alguien se llame Jack, pero es muy difícil, ¿cierto? Es como, póngale Jason, pero ese Jason nuestro, ¿cierto? Claro. No sé, cómo hacer propio también. Y algo que me parece a mí que siempre yo incentivo en los estudiantes es cómo creas desde tu lugar de enunciación. Claro. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Cómo vives? Y cómo desde ahí propones. Propon, ¿no? Por narrativas, por estéticas, colores, miradas, texturas. No tienes que irte a otro lado, porque si te das cuenta ya tu vida seguramente es un iceberg con un montón de cosas abajo que contar. Y mi vida igual, y la vida de cualquiera de los que nos están escuchando igual, y desde ahí podemos contar también, y tiene toda la validez, porque es que ese es el pensamiento de colonial. No tengo que irme a contar por allá a Europa o a Estados Unidos. Es que si yo como latinoamericana, como por ejemplo, como alguien que no es de Medellín, que vive en Medellín hace un montón de años, pero extraña su tierra, pero le gusta esta tierra, pero entonces si va para el Cauca le dicen paisa, pero acá nunca nadie en la vida me diría que hablo paisa. Entonces, ¿quién soy en medio de todo esto? Y por ahí contaré mi historia, que será muy interesante, igual que la tuya. Eso me lleva a la última pregunta, que por aquí retomando como la cotidianidad, y siento que ya nos diste como unas luces de cómo implementar la decolonialidad en nuestra cotidianidad. Difícil pregunta. Creo que es la pregunta más difícil, porque para mí, más que implementar, ¿cierto? Como, voy a implementar esta acción que me va a permitir ser decolonial, es más bien, quizá, qué preguntas me hago para pensarme la relación con el territorio de otra manera. ¿Qué estoy haciendo yo en mi cotidianidad que me permita liberarme un poco de esas obligaciones de poder que implica haber sido colonizados, ¿cierto? ¿Qué estoy yo comiendo? ¿Cierto? Claro, a ver, ¿qué pasa? Que todo lo que yo pueda decir va a estar atravesado porque hay un sistema capitalista de mierda, ¿cierto? Que por más que tú quisieras comer lo más sano posible, orgánico, y desligarte de Nestlé, pues, a ver, te ganas el mínimo. Exacto. ¿Cierto? Y baja el de uno, y tienes que comer de ahí. Y eso no debe hacerte sentir culpable, es que también hay un sistema capitalista horrible que nos somete. Entonces, por eso digo que la idea de implementar acciones decoloniales se me hace fuerte también, se me hace un poco violento para quienes pues no tienen la posibilidad. Yo siento que hay un montón de privilegio también en sentirse o saberse decolonial, ¿no? Quizá no un privilegio citadino, pero sí la posibilidad de que tienes otras opciones, ¿no? Y como te digo, lo decolonial es una mirada académica. Entonces también esas miradas académicas también se adaptan a que la academia es un sistema y es capitalista. Y eso no lo vamos a negar, ¿cierto? Creo que tiene que ver con el pensamiento crítico de no tragar entero. De saber que si estás en una academia, igual la academia es un mercado y que la academia es un negocio. Entonces, ¿cuáles son mis lógicas ahí? ¿Cuáles son mis posibilidades? Quizá consumir menos cierto tipo de cosas,
¿cierto? Si no son absolutamente necesarias. Creo que tiene que, el consumo como espectador sí es como, ¿qué música escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué cine ves? ¿Qué imágenes ves? ¿Qué reproduces también? Entonces sería como sentarse y pensar si esto que yo estoy haciendo o viviendo responde a una lógica que ha sido impuesta o responde a un deseo o responde a algo que se relaciona conmigo. Si me estoy por ejemplo, si yo estoy en el gimnasio dándole duro, es porque me encanta, porque a mí me encanta ir al gimnasio y darle duro porque me genera un montón de endorfinas y salgo súper emocionada y feliz del gimnasio. O lo estoy haciendo porque me quiero ver de tal forma para hacer parte de esto, que me dijeron que tenía que verme así WhatsApp para poder hacer esto o lo otro. Entonces siento que es más un ejercicio de reflexión más que de acciones. Y desde la reflexión vendrán las acciones, seguramente. Creo que todo se converge en por qué. Exacto. ¿Por qué esto? Sí. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué y para qué? Bueno, ahí nos queda a todos. No sé si hablé muy rápido. Ahí nos dejan sí, esta profunda reflexión. También para un vivir más auténtico y para compartirnos de maneras más auténticas y amorosas con nosotros mismos y con las demás personas y seres y entornos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo creo que algo que de pronto no dije, pero que es muy importante y que tú acabas de decir, y como para cerrar, la amorosidad, ¿no? Para mí la amorosidad y el cuidado son las bases del pensamiento decolonial, porque precisamente es lo que se nos quita desde el sistema capitalista, y la apuesta es desde ahí, desde el amor, pero no ese amor romántico que nos enseñaron, sino la posibilidad de otros vínculos, del cuidado, y no solamente esta idea del amor propio y el cuidado propio que a veces me raya un poco, sino también de la posibilidad de compartir ese cuidado con los otros, de compartir con lo no humano, de pensar que es que la naturaleza que está ahí no es para que yo, como dijo la Biblia, vaya y la acabe porque Dios me la dejó, sino que, oye, estamos cohabitando un espacio. O sea, tú eres parte de esta tierra y yo, y podemos vivir de una manera quizá un poco menos violenta de lo que vivimos. Entonces, al final, esa posibilidad de pensarse desde la amorosidad, desde el cuidado, Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo dejo ahí para que lo revisen, de una escritora peruana, que es el co-razonar. Co-razonar o co-razonar. Entonces la posibilidad de pasar la palabra por la razón, pero también por el corazón. Entonces esta idea del sentipensamiento, de que no somos razón simplemente, de que no somos emociones simplemente, sino que realmente nuestros pensamientos están conectados con nuestro cuerpo en relación de lo que pensamos y lo que sentimos, y de esa manera también lo que decimos. Entonces todo el sentipensamiento es también la base del pensamiento decolonial, ¿no? Porque nos enseñaron que usted era importante si era racional, ¿no? Que es la idea del renacimiento, finalmente. Claro. Pero entonces, de construir esas miradas es a lo que se nos invita, digamos, de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver, gracias por escuchar. Ahí les dejamos estas inquietudes. ¿Para qué se ponen a ver? Muchas gracias por vernos, por escuchar. Nos vemos en una próxima velada metafísica. ¡Chao!